Bueno, pues aquí estamos, hemos dejado Boston y volvemos aquí a nuestra realidad, a España. Digamos que es una película del año 1941 y como viene siendo habitual, vamos a centrar la película el año en que se filmaba en Metro Goldwyn Mayer y los acontecimientos que pasaban en el mundo. Fue el año que murió James Joyce, el autor de Ulises, una de las novelas más decisivamente claves en la literatura del siglo XX. Es el año en que abdica Alfonso XIII en Roma, en su hijo Juan de Borbón, y pocos días después fallece a la edad de 54 años. Muere el filósofo Bergson, Henri Bergson. Es el encuentro de Franco con Mussolini en Bordighera, en Italia. Se recupera por fin, después de muchísimo trabajo, la Dama de Elche, tras un canje arquitectónico con el gobierno francés, que había producido muchos quebraderos de cabeza. Digamos que muere también el maestro Serrano, que entonces es una de las figuras más populares que hay en España, la canción del olvido, la Reina Mora, el himno a Valencia, Alma de Dios, etc. Se suicida otra gran escritora, hoy día todavía de enorme actualidad, como es Virginia Woolf, que se lanza al río House. Se estrena una película española que tiene un gran éxito, se llama Fortunato. El actor protagonista es ni más ni menos que Antonio Vico, uno de los más grandes actores que ha dado España en el siglo XX. Está dirigida por Fernando Delgado. Aparece en ese año La Codorniz, dirigida por Miguel Miura, una revista que no solo va a cambiar el humor de los españoles, sino que va a dar una nueva concepción y una nueva reflexión al humor planteado con una situación que se está viviendo. La revista más audaz para el lector más inteligente, ese era su eslogan. Es el año que Alemania invade la URSS, que muere también otra figura notable entonces, quizá hoy bastante olvidada, como fue Rabindranath Tagore, uno de los más importantes literatos de la India moderna y autor de poemas como El jardinero, o dramas como El cartero del rey, o libros de viajes, etc. Digamos también que el 29 de septiembre es una fecha terrible porque en Baribar, muy cerca de la ciudad soviética de Kiev, los alemanes fusilan 35.000 personas, prisioneros judíos todos. Se estrena en todo el mundo una película que rápidamente se hace con uno de los récords de taquilla, que es la película de Walt Disney, Fantasía, pero también el año 41, no lo olvidemos, es el año que se estrena Ciudadano Kane y el año del estreno del Halcón Maltés. Y digamos por último que el 7 de diciembre es una fecha marcada a fuego, sobre todo en los Estados Unidos, porque Japón de improviso ataca la base americana en el Pacífico de Pearl Harbor y destruyen casi 200 aviones, 5 acorazados, entre ellos el Oklahoma, el Arizona, etc. Bueno, y se produce prácticamente la declaración de guerra y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Eso es el año 1941, señor Torres Dulce, cuando Eddie Lamar estaba guapísima, no estaba guapísima. Sí, sí, a mí me puedes apuntar al club de fans de Hedy Lamarr y ya casi al club de fans de John P. Marquand y de Boston, porque yo no sé por qué ha coincidido que las 3 películas que has puesto de Boston en este programa sí, pues recuerdo Veredicto Final, es verdad, Veredicto Final, El mundo de George Shepley y esta que vamos a ver, que se ha visto esta noche, ¿no? Y son 3 películas magníficas desde mi punto de vista y que restituyen bastante, en algún caso, el paisaje de Boston, parcialmente en Veredicto Final, que es una película bastante de interiores como las otras dos, ¿no? Pero yo creo que el clima moral, como ha apuntado Javier en la presentación, está bastante presente, ¿no? Se vuelve a citar a Emerson, que era otra de las citas en el mundo de George Chaplin, que es un filósofo, se lo conoce mucho mejor que yo, Javier, ¿no? Pero muy aunque siempre lo encuentran, les gusta mucho a estos personajes tan conservadores, pero lo encuentran un poco demasiado radical, ¿no? Aquí es un tratado de la felicidad o de la amistad, ¿no? De todas formas, eso de pasar una tarde en Boston invernal leyendo a Emerson, un ensayo de Emerson para una chica de Nueva York como Marvin Miles, aunque haya nacido en Iowa o en Ohio, la cruel secuencia, ¿no? Porque la cruel secuencia de esa madre un poco hitchcockiana, por decirlo de alguna manera, es tremenda, ¿no? Creo que está muy bien restituido todo ese ambiente moral del puritanismo un poco exagerado ese momento, Boston, ¿no? Eduardo. Luego hay toda una teoría conservadora, porque para los políticos conservadores podrían tomar nota de lo que le dice, por ejemplo, cuando le lleva al niño al colegio Charles Coburn, su padre, al niño pequeño. Dice, espero que seas un caballero y que si las cosas te van mal en la vida, las guardes para ti y no se enteren los demás, que es, por decirlo de alguna forma, el colmo del puritanismo, ¿no? Y luego dice una cosa muy especial, en un momento cuando ve que su hijo
bueno, se empieza a apartar de Boston, se traiciona lo de Boston, ¿no? Y dice, bueno, espero que haya cosas que perduren a lo largo del tiempo, que duren mucho tiempo. Dice, esas cosas son la decencia, la civilización y la libertad. Lo dice una cosa que es casi la base de la civilización americana, ¿no? Que dice, cosas de las que no hablamos pero que vivimos. Ese sentido de la cotidianidad, el pozo de la tradición está, por ejemplo, en las películas de Ford, porque que se basan también en la repetición de actos rituales, claro, y en los pequeños sacrificios personales, ¿no? Esos dos mundos de Nueva York y de Boston, porque hemos dicho que es una película bostoniana, pero casi gran parte de la película, el enorme flashback sentimental de la película, que es las relaciones entre Hedy Lamarr y Robert Young, se desarrollan en Nueva York, ¿no? Y ese contraste entre la cosmopolita y pecadora Nueva York y la puritana Boston está muy bien dado por las tres películas que tú has citado, y que las tres hemos puesto aquí, las tres salen en Nueva York. En El mundo de Jorapley hay un viaje a Nueva York para comprar la ropa, y la clave de veredicto final está en Nueva York, donde vive la enfermera. Sí, los puritanos dirían que se vive en Boston y se peca en Nueva York. Claro, claro. No, pero cuando has dicho lo de la madre hitchcockiana hay un detalle precioso, que es la madre que le dice al hijo con el pañuelo, échame unas gotas de perfume, que qué bien haces eso, echarme las gotas de perfume, es un toque, pero la película es una película como muy suave, muy elegante, sí, ¿no? Yo creo que además, en fin, aparte de retratar este mundo pues anacrónico ya completamente, más todavía que en la otra película de Mankiewicz, claro, El mundo de George Apley, que sucedía en 1912, pero es que esto sucede en 1940-41, ¿no? Y entonces parece todo mucho más anacrónico todavía, mucho más absurdo. Pero yo creo que uno de los grandes méritos de la película y una de las grandes dificultades vencidas por la película es que en realidad esto es la historia de un imbécil. La historia de un completo idiota y de un hombre... Como era Apley. De un agre... Pero Apley tenía más... Lo que pasa es que Apley era más consciente de que lo era. Tenía más ironía, quizá la propia interpretación de Ronald Colman, sí, el tipo de actor, sí, respecto al protagonista de esta, Robert Young, que es un actor... Robert Young, que es un actor que a mí no me entusiasma en sí mismo, pero está muy bien elegido, precisamente para un hombre de una grisura asombrosa, porque sin el Yo pensaba fondo... Vidor en Gary Cooper. Sí, Gary Cooper, sé lo que habría dado ahí, lo habría hecho bien, sí, probablemente, pero quizá habría sido mucho menos gris de lo que resulta este Robert Young, ¿no? Pero claro, si en realidad nos paramos a mirar un poco lo que le ocurre a este hombre no le ocurre absolutamente nada a lo largo de toda su historia. Es decir, su mayor aventura, quitando el episodio de la guerra, en fin, pero que comparte probablemente con la totalidad de los jóvenes de su época, pues es que trabaja durante unos meses en Nueva York en algo tan apasionante como una empresa de publicidad de jabones, ¿no? Entonces realmente no es la verdad es que fuera de eso se podría decir que no le sucede nada reseñable en su vida. La única cosa reseñable que le sucede en su vida es encontrarse con una mujer que, y eso yo creo que está muy bien visto, que él, aún desde sus limitaciones y sus torpezas y su falta de criterio en el fondo, percibe como extraordinaria. Es decir, él no se da cuenta de mucho de esa escena tan emotiva, aunque luego hablaremos de la emoción y de la emoción tan contenida, incluso tan rehuida que hay en la película, que es muy curioso, que se prestaría a ser una película excesivamente melancólica y no lo es, ¿no? Pero podemos hablar de eso. Pero hay un momento en el que él al final se pregunta de qué trata, ¿no? De qué se trata en esta vida, qué es lo que ha pasado, qué es lo que, como si no se hubiera enterado de nada. Y, sin embargo, sí se ha enterado de una cosa, se ha enterado, incluso siendo un hombre, ya digo, con tan poco criterio, se ha enterado de que ha habido alguien extraordinario que pasó por su vida y que él no, en fin, no se atrevió, por supuesto, finalmente, como hemos visto, no se atrevió ni en la primera ocasión, ni tampoco en la segunda, a tomar para sí y a unir el... Entonces, bueno, el hecho de hacer casi durante 2 horas que dura la película, de hacer interesante, de hacer que un espectador participe de lo que en el fondo podríamos decir es la vida de un idiota, y se lo tome, digamos, con interés y un poco menos que en serio, yo creo que es un mérito enorme de King Vidor, ¿no? Y quizá también originalmente del propio novelista Marquand. Hay una secuencia que viene al pelo de lo que dice Javier y yo creo que demuestra el talento visual de puesta en escena de esa idea que suscribo, que acaba de decir Javier, y es cuando le avisan que ha llegado de nuevo Marvin Miles, la señora de Ransom, creo recordar que se llama, ¿no? De John H. Ransom, a Boston, y le cita en un club, un sitio poco adecuado, por decirlo de alguna forma, a ese mediodía de Boston. Él llega, entrega el abrigo o el sombrero, la ve al fondo, la vemos a un plano general bastante alejado, y empieza a andar hacia ella. Y en un momento determinado
se resiste a seguir avanzando, da media vuelta y hay un plano magnífico de Robert Young donde recoge totalmente lo que acaba de decir Javier, es decir, la persona que sabe que está al lado de algo importante, que le puede cambiar otra vez su vida, volver otra vez, y es incapaz, da media vuelta. Sí, y bueno, sale. De hecho, su propio pensamiento en voz en off lo dice, dice, sigue tan hermosa como siempre y por tanto no debo acercarme, es decir, es un hombre que una vez más reconoce no solo la belleza en esa escena concreta, sí habla de la belleza, pero no solamente reconoce la belleza de ese personaje, sino digo, pues lo extraordinario que tiene, lo enigmático, porque es un personaje además muy enigmático, yo creo, el de Hedy Lamarr, lo atrevida que es para su época, porque también hay un elemento